Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a nuestro grupo de apoyo para quienes hemos perdido un ser querido atravesando por el valle del dolor. Y hoy vamos a ver una narración de la Biblia que nos va a aportar cosas muy interesantes. Voy a reservar un poquito el nombre de este mensaje, pero les voy a platicar de una historia y después los voy a conectar con 8 puntos por lo menos que esta lectura nos enseña. Bueno, platico para los que no saben mucho de estas historias. El rey David era una persona que tenía una relación muy estrecha con Dios. Y a pesar de esa relación, pues él, como todo ser humano, fallaba, ¿verdad? Y se encontraba en una posición incómoda delante de Dios. Pero algo muy interesante había en la vida de él. Él siempre, aunque se equivocara, siempre estaba cerca de Dios. Bueno, hubo un momento donde él cae en adulterio y a raíz de ese adulterio comete una serie de errores en cascada, en consecuencia, como normalmente solemos hacer los seres humanos, ¿verdad? Lejos de confesar nuestro pecado, normalmente buscamos excusas, buscamos escondites y a veces seguimos cometiendo algunas cosas a veces peores que la primera en una especie de cadena, de secuencia. Bueno, David, este hombre, no era la excepción. Él comete adulterio, después termina con la vida del esposo porque ella ha quedado embarazada y bueno, ha hecho una serie de situaciones no muy buenas. Y como él es el rey, pues a quién tiene que darle cuentas, ¿no? Entonces él sigue con su vida hasta que un día Dios, a través de un profeta, lo manda a hablar y le manda a encarar su situación. Y a raíz de este adulterio nació un bebé. Ese bebé ya está por ahí, ya es un niño. Y ahora resulta que, como consecuencia del pecado de David, Dios ha decidido que ese bebé no va a vivir y entonces tiene una enfermedad mortal. Cuando David se entera de esto, obviamente se arrepiente, cosa que es un ejemplo, ¿verdad? A pesar de todo es un ejemplo, y él se arrepiente y entonces empieza a buscar al Señor. Pero sin embargo, la vida del niño está afectada y él cae gravemente enfermo. En este relato del segundo libro de Samuel, capítulo 12, de los versos 13 hasta el 25, leemos esa historia, ¿verdad? Y cuando David se entera, ¿verdad?, de que todo esto está pasando, él se encierra, se postra y comienza a expresarle a Dios su dolor en arrepentimiento, pero empieza a clamar por la vida de su hijo de una manera increíble. Ya ha pasado un buen rato, él ha estado sin comer y como es un rey, los sirvientes, la gente que está al cuidado de él, pues su vida está de por medio si la vida del rey se afecta porque alguno de ellos no cumpla su trabajo. Quiero pensar en el cocinero, quiero pensar en algunas gentes así. Entonces ellos empiezan a instar a David y a pedirle que se levante y que coma, ¿no? Pero él no les hace caso, él está ahí tendido y se pasa esa noche, y no solo se pasa esa noche, se entiende que pasa 7 días en esa situación. Bueno, imagínense todo el palacio, toda la gente importante cercana, estar viendo el dolor del rey. Y ellos están atemorizados porque el rey no quiere comer, no se baña, no está haciendo nada más que clamando por la vida de su hijo.
Bueno, todos los que creemos en Dios, los que confiamos en Dios, nuestra esperanza es que toda oración sea escuchada. Y la esperanza de David es esa, que su oración sea escuchada. Ahora, hay un punto aquí muy, muy interesante. No es que la oración de David no haya sido escuchada, claro que fue escuchada. Pero, miren, Dios, lo voy a decir así de esta manera, Dios siempre va a perdonar nuestro pecado, siempre, si nosotros se lo confesamos. Pero a veces las consecuencias del pecado no se pueden detener. Es una inercia que ya va ahí, ¿verdad? Por ejemplo, David había cometido adulterio y la consecuencia es que había un hijo de una mujer que no era su esposa. Y bueno, viene toda esta situación y David está ahí clamando y clamando y clamando. Y finalmente a los 8 días el niño muere. La gente cercana a David está muy, muy preocupada porque ¿cómo le van a decir al rey si solamente por el hecho de que su hijo enfermó, él ha estado tirado en el suelo literalmente y no ha querido comer, no se ha aseado, nada? Ahora, ¿cómo le van a decir que el niño murió? ¿Qué va a hacer el rey cuando se entere de esto? Bueno, el rey entiende, en medio de su situación, entiende que todo el mundo está ahí haciendo comentarios y él siente en su corazón que quizás el niño ha muerto y pregunta abiertamente si el niño murió. Y bueno, pues le dicen que sí, que el niño ya murió. Entonces, vean lo que sucede según este relato. Dice, cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Dice David, ayuné y lloré mientras el niño vivía porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Y este es precisamente el título de este mensaje. Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Había yo leído este pasaje de la Escritura muchas veces, me emocionaba mucho, pero de alguna manera vino a mi corazón hace 2 años que mi madre partió con el Señor y entre todas las reflexiones que yo tuve en ese tiempo, vino esta muy importante, ¿no? Mi madre no va a volver a mí, pero yo voy a ir a donde ella está. Bueno, este relato yo quisiera dirigirlo muy especialmente, o quizás me van a comprender mucho mejor, todas las personas que tenemos ya de tiempo una fe. ¿Por qué digo todos los que tenemos una fe, que creemos en Dios, que conocemos de Dios? Haciendo un pequeño paréntesis, en la gente que quizás no es tanto su costumbre, sí tiene una religión, pero no precisamente conoce la Escritura. A esto es a lo que me refiero. Bueno, por lo menos vamos a aprender 8 cosas muy interesantes
de este episodio que nos narra la Biblia. Y voy a ir aterrizándolos rápidamente. Lo primero, cuando el rey se entera de la enfermedad de su hijo, él se tiende en el suelo y empieza a llorar y a sufrir el dolor, que ya es la antesala prácticamente de la muerte. Miren, leímos al principio de este proyecto que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo de reír y hay un tiempo de llorar. Yo digo, en el tiempo de reír, vivámoslo con esa intensidad. Así disfrutemos todos esos momentos bellos. Pero cuando es el tiempo de dolor, también es un tiempo en que podemos nosotros, y creo que debemos vivir con intensidad. Es muy interesante este punto. Cuando David está ahí postrado en el suelo, cuando está tendido literalmente en el suelo, él no acepta que la gente quiera levantarlo de ahí porque él está dolido, está angustiado por algo. Una de las cosas muy interesantes que he aprendido yo del duelo es respetar el tiempo de dolor. Todos tenemos diferentes emociones y vamos a vivir nuestro duelo de diferente manera, pero no debiéramos interferir cuando una persona está expresando su dolor. ¿Cómo lo está expresando? Ya lo hemos dicho también, a través del llanto, a través de lamentos, quizás de muchas maneras, mientras no sea una situación de peligro que atiente contra su vida. Yo creo que debemos de respetar ese dolor, ¿verdad? Que quiere una persona estar encerrada, está bien. Que quiere una persona llorar, que quiere una persona hacer no sé cuántas cosas, ¿verdad? Quizás gritar. Bueno, como seres humanos y como familia no estamos muy acostumbrados a ese tipo de escenas, entonces cuando las vemos, nuestra primera inquietud es tratar de impedir que algo así se esté dando. Pero, bueno, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionó yo ante el dolor, verdad? Ante el dolor. Entonces, la primera parte que vamos a aprender de aquí es, y este es el consejo, vive tu dolor y vívelo con intensidad, yo diría. O sea, fluye en ese dolor. Y normalmente pues va a venir a través de las lágrimas, de la desesperación, de la ansiedad, de todo esto. Pero creo que es muy importante dejar fluir todo ese dolor que está sucediendo. Bueno, después de ese dolor, dice la Biblia que cuando David entiende que ya su ser querido está muerto, que ya no hay nada que hacer, dice que curiosamente él se levanta del suelo. Este es el segundo punto que nosotros debemos hacer. Debemos levantarnos. ¿Por qué? Porque no podemos estar ahí caídos. Hemos estado viendo los puntos del proceso de duelo de la psicología y algunos nos dicen, bueno, en esta etapa vas a pasar esto, pero no puede estar mucho tiempo porque choca con la realidad, ¿verdad? El pensamiento de esto no me puede pasar a mí, no lo puede uno perpetuar porque sí nos puede pasar y bueno, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Entonces, levantarse del suelo es algo muy importante. No permanecer en la posición de dolor. No permanecer en el pedestal que sostenga, ¿verdad? El dolor y lo llegue a perpetuar en nuestra vida. Podría suceder. Creo que sí podría suceder. Pero entonces, la segunda cosa que aprendemos de aquí es levantarnos del suelo. Ahora, quizás algunos de nosotros pensemos que no tenemos fuerzas, no tenemos ganas y no tenemos ningún motivo para levantarnos de ese dolor. En realidad sí lo tenemos, es nuestro propio bienestar, es el bienestar de la gente a nuestro alrededor, es el seguir vivos de alguna manera. Y aunque nos parezca que es algo tan
tan terriblemente drástico, bueno, para eso dejamos fluir todo el dolor a través de lo que fuera. Como un tercer punto podemos ver lo que hizo David como un ejemplo. Se levanta y restituye su cuidado personal. Quienes hemos estado en esta situación de duelo, pues todos sabemos que hay un momento que dice uno, ¿para qué me baño? ¿No? ¿Para qué me rasuro en el caso de los hombres? No tengo ni la fuerza ni el deseo de pasar el rastrillo, de usar el jabón, de abrir la regadera. No tengo deseo de nada de esto, pero como una señal inmediata de que nos estamos levantando, es volver y restituir el cuidado personal. Después viene un punto muy importante aquí que el rey David hizo y que nos enseña también. Dice, habla con Dios. Pero David no solo habló con Dios, porque David hablaba mucho con Dios. Quizás tú también oras mucho con Dios y ahora de repente en esta circunstancia difícil como que se pierde un poco esa comunicación y de repente no sabemos ni qué decirle a Dios. Bueno, David se levanta y él específicamente se levanta para adorar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Adora a Dios, habla con Dios, adora a Dios. Bueno, número 1 es reconocer que la vida no nos pertenece. Número 2, que Él es el que está a cargo de nuestro tiempo de nacer y de nuestro tiempo de morir. Que una vez que hayamos cumplido los propósitos en la vida, vamos a partir, eso es una realidad. Pero cuando David adora a Dios, acuérdense que él ha hecho algo malo, ya ha pedido perdón, pero ahora lo que él hace con adorar a Dios es decirle, tú eres soberano, tú puedes hacer lo que quieras y yo te honro por eso. Parece una actitud así un tanto cuanto conformista y con una actitud así como de, ya que, creo que no es esa la actitud que aquí nos refleja. Es una actitud de reconocimiento y de gratitud a Dios. Porque aun y cuando era un bebé, era un niño, había cumplido su propósito en esta tierra. Y ahora es quitado de aquí. Y cuando la Biblia dice que David adoró a Dios, es eso, es que le dio gracias, es que reconoció la soberanía de Él sobre la vida, en este caso, de su hijo. Después de que David hace esto, muy importante, se levanta y regresa al palacio donde él trabajaba, es decir, regresa a sus actividades. Un dolor no puede perpetuarse, no podemos permitir que se perpetúe. Hay que regresar poco a poco a las actividades que se tienen. Y para lograrlo, ¿verdad? También vimos por ahí en los consejos de la psicología, ¿verdad? Dice, cuida tu salud, es el consejo. Dice la Biblia que David se levantó después de ir al templo, después de ir al palacio, dice que se alimentó y de esa manera empezó a recuperar sus fuerzas. Bueno, es cierto que quizás muchos de nosotros hemos perdido el apetito, pero necesitamos cuidarnos y necesitamos recuperar nuestras fuerzas. Probablemente el escenario de perder a un ser querido sea algo muy trágico, pero nosotros sabemos, quienes lo hemos perdido, que ya no está esa persona y no hay nada que hacer. Pero imagínense que gente a nuestro alrededor, que podría ser nuestra familia, nuestros hijos, gente muy querida, nos vea consumiéndonos en vida y que nosotros no hagamos nada por salir adelante. Creo que eso sería más fuerte y más preocupante para la gente que amamos, que nos ama y que nos rodea. El ver que nosotros nos empezamos a preocupar por nosotros y a tratar de recuperar nuestras fuerzas, a comer, a seguir adelante.
En la séptima reflexión importante, David hace esto que da el título al mensaje. Y cuando sus siervos ven que se levanta, que come, que se baña, que se perfuma, que regresa al trabajo, dicen, a ver, no creo esto. A ver, como si el niño estaba tan grave y tú no querías hablar con nadie, no querías comer, estabas ayunando y ahora el niño se muere y tú terminas ese tiempo, terminas ese duelo, así lo dice, y te levantas y vuelves a la normalidad, no entendemos. Y David dice lo siguiente: yo me mantuve en ese dolor, en esa actitud, porque estaba buscando que Dios tuviera misericordia y quizás sanara al niño. Bueno, esta actitud se parece a muchas que hemos tenido muchos de nosotros por estar orando por una persona, y a veces no solo oramos, nos atrevemos a escuchar palabras, ¿verdad? Donde nos dicen que prácticamente es imposible que Dios actúe en nuestra contra. Yo quiero aclarar un punto: Dios nunca va a actuar en nuestra contra, nunca. Aunque no lo entendamos, aunque lo que veamos sea muy difícil de asimilar, Dios nunca va a actuar en nuestra contra. La Biblia dice que el Señor tiene planes de bien para nosotros, de darnos un futuro y una esperanza. Y aquí viene la reflexión más importante de David, que es el paso número 7. Él dice: bueno, hice todo esto por esta razón. Dice, pero yo voy a ir a Él, hacia donde está Él, porque Él no va a volver a mí. Miren, es una reflexión bien sencilla, pero está llena de una profunda fe, de una profunda esperanza, de una convicción de alguien que tiene una relación con Dios. Estaba leyendo en estos días acerca de algunos puntos de la tanatología, ¿verdad? Y entre uno de los consejos, así como es que no tratemos la gente de fe de transmitir conceptos teológicos a una persona que quizás no los puede entender o que no quiere entenderlos, no quiere escucharlos. Así como decir, no te preocupes, tu familia, tu ser querido está en el cielo. Quiero hacer una anotación aquí en esto muy importante. Nosotros no estamos tratando de decirle a la gente, tienes que creer esto, no. Lo que estamos tratando es de darles un motivo de esperanza. Si tú quieres pensar que todo esto es el fin, si esa es tu decisión, es tu decisión. Pero cuando yo veo los límites de la psicología, cuando veo que yo podría ir a un psicólogo para que me ayudara y él al final de cuentas me va a ayudar a decirme, pues ahorita estás atravesando por esta etapa, pero ya va a pasar, algún día va a pasar. Y cuando llega la etapa de la aceptación, me va a decir, bueno, pues ya acéptalo, porque si no lo aceptas, pues vas a vivir infeliz. Bueno, la verdad es que mucha gente, quizás si nuestro ser querido pudiéramos pensar que ya no hay ningún motivo de felicidad, que nunca vamos a recuperar el tiempo. Pero cuando leemos estas palabras y lo que la fe y la esperanza sirve en este caso, es precisamente eso, para no solamente esperar en un no sé qué, sino esperar basado en la promesa de Dios. Ahora, antes que creer en la promesa de Dios, obviamente tenemos que creer en Dios. Y sí, es una invitación a esto. ¿Por qué? Porque también sabemos que esto mitiga el dolor enormemente. En unos días pasados murió un amigo que él tenía las mismas convicciones que tengo yo, fuertes. Inclusive leí un comentario que me dejó a principios de año, porque me decía él que cada año, de hecho yo lo conocí en una empresa, fue mi jefe, y él decía, hablando de los objetivos, a dónde vamos a llegar, cómo deben hacerse,
y también hablaba de sus propios objetivos personales y entre ellos incluía: ¿qué voy a hacer para tener una mejor relación con Dios? Para tener viva mi esperanza, para tener vivas mis fuerzas para el futuro. Y entonces él trabajaba en esto, cosa que muchos de nosotros hacemos, trabajar en nuestro proyecto de vida, en nuestro proyecto de fe, cómo vamos a involucrar a la familia, y también estamos siempre bien conscientes de que la muerte se puede atravesar. Bueno, al poco tiempo de haber hecho esto, él parte a la presencia de Dios y estoy seguro que todo eso se vuelve una realidad en su vida. Entonces, esta reflexión positiva es: bueno, ya ese ser querido nunca va a regresar a mí, pero yo sí voy a ir hacia donde él está. Estas fueron las palabras que llenaron mi corazón al despedir a mi madre. La estuve viendo por 8 días en estado de coma y pues solamente sintiendo la tibieza de su mano y ver su cuerpo. Y en todo ese tiempo lo que yo podía recordar es el gran ejemplo que ella había sido para mi vida. Mi madre fue una persona limitada de recursos, pobre, y sin embargo me dio el regalo más grande que poseo en la vida: mi fe, mi confianza en Dios y en un futuro. Y con estas palabras justo yo despedí a mi madre: nunca vas a volver a mí, pero yo voy a ir hacia donde tú estás. Y al final de cuentas, el último punto que me enseña esto es: continúa viviendo. Que la muerte no nos sorprenda, que la muerte nos sorprenda vivos, que la muerte no nos sorprenda muertos ya en vida. Volvamos a vivir, porque si seguimos vivos es porque tenemos un propósito todavía en esta tierra. Entonces, vive con intensidad tu dolor, levántate del suelo, restituye tu cuidado personal, adora a Dios, habla con Dios, vuelve a tus actividades, aliméntate y recupera tus fuerzas, reflexiona positivamente, reflexiona con fe, créele a Dios, y eso te dará fuerzas para continuar viviendo. Y al final de cuentas, este David no era una persona que tenía la palabra, las promesas escritas que vinieron muchos cientos de años después. Él solamente tenía una relación con Dios. Y en esa relación con Dios, en el Salmo 23, él dice estas hermosísimas palabras. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Dice: y en la casa del Señor voy a morar por largos días. Él no tenía ningún sustento como nosotros ahora lo podemos leer con las promesas como la que leímos hace 8 días, que Jesús iba a preparar un lugar, y sin embargo él sabía que iba a morar en la casa de Dios por siempre. Si tú tienes una relación con Dios, Él mismo va a revelar a tu corazón lo que es importante que tú sepas. Yo pido a Dios, esa es mi oración de todos los días, que consuele tu vida, que consuele tu corazón, que te dé fuerzas a ti y a tu familia, pero esta palabra de hoy que llene también de esperanza el corazón. Bueno, nuestro ser amado no va a regresar a nosotros, pero nosotros vamos a ir a donde Él está. Que Dios te bendiga, siguen en mis oraciones, siguen en mi corazón, y que sea un aliciente para seguir adelante. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre lo que significa descansar en paz. Que estén muy bien, que estén con fuerzas y que el Señor les fortalezca. Nos vemos aquí la siguiente semana si Dios lo permite, si tenemos vida, en Atravesando por el Valle del Dolor, nuestro grupo de apoyo para todos aquellos que hemos perdido un ser querido. Que Dios les bendiga.